Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy estaré conociendo el puente Juscelino Kubitschek, ubicado en el plano piloto de Brasilia, Brasil. ¡Sígueme! El puente Juscelino Kubitschek atraviesa el lago Paranoá en Brasilia, Distrito Federal, capital de Brasil, uniendo el plano piloto, área central de Brasilia, con el sector residencial Lago Sur. Recibió su nombre en homenaje a Juscelino Kubitschek de Oliveira, expresidente de Brasil, que al final de los años 50 decidió construir Brasilia como la nueva capital del país en sustitución de Río de Janeiro. El puente fue diseñado por el arquitecto Alexandre Chang y el ingeniero estructural Mario Vilaverde, y su costo estimado es de 160 millones de reales, equivalentes a 56,8 millones de dólares del 2003. A pesar de la complejidad del diseño estructural y el alto costo asociado a la solución escogida con respecto a una estructura convencional, las originales características geométricas le dan a este puente una belleza arquitectónica y grandiosidad a la altura de la escala monumental de Brasilia. La estructura es conocida localmente como el puente más bello del mundo. También fue vencedor del premio Absen 2003, Mejores Obras con Acero del Año en la categoría Puentes y Viaductos, otorgado por la Asociación Brasileña de Construcción Metálica. El puente fue inaugurado el 15 de diciembre del año 2002 y posee una estructura que tiene una longitud de travesía total de 1.200 metros, anchura de 24 metros con 2 vías, cada una con 3 carriles de circulación, 2 pasarelas en las laterales para uso de los ciclistas y peatones con 1,5 metros de anchura y longitud total de los vanos de 720 metros. El gobierno del Distrito Federal autorizó la construcción del puente sobre el lago Paranoá el 27 de noviembre del año 1991, a través del proyecto de ley número 187, presentado por el diputado distrital Gilson Araujo. La intención de la construcción era descongestionar los otros 2 puentes que ya existían en el Lago Sul, ya que la población de Brasilia había aumentado y superado el límite esperado para la ciudad. Idealizado por el arquitecto brasileño Alexandre Chang, en sociedad con el proyectista estructural Mario Jaime dos Reis Vilaverde, el proyecto fue presentado en el Concurso Nacional de Estudios Preliminares de Arquitectura en diciembre de 1998. El puente, que tuvo como inspiración el movimiento de una piedra saltando sobre el agua, posee 3 arcos de rayo largo que se cruzan diagonalmente y que están aparentemente apoyados en 4 puntos de un espejo de agua, produciendo reflejos inusitados. Se destacó entre los otros 87 trabajos presentados en el concurso y fue escogido para ser ejecutado. Alexandre Chang recibió en el año 2003, durante la Conferencia Internacional de Puentes, la medalla Gustav Lindenthal, otorgada por la Sociedad de los Ingenieros del Estado de la Pensilvania, Estados Unidos, por las cualidades estéticas y la armonización ambiental. En la convocatoria del Concurso Nacional de Estudios Preliminares de Arquitectura se expuso que el proyecto debería considerar la importancia de la construcción en términos paisajísticos y de la articulación urbana con los nuevos sectores de la ciudad, además del factor económico. El proyecto de Alexandre Chang resultó en una estructura de gran complejidad y en una belleza arquitectónica única en el mundo, porque a pesar de ser comparable en forma con la pasarela del acuario público del puerto de Nagoya en Japón, no es igual en términos de sistema estructural. La estructura del puente Juscelino Kubitschek cuenta con 4 apoyos con pilares sumergidos en el lago Paranoá. Los 3 vanos de 240 metros son sostenidos por 3 arcos asimétricos y ubicados en diferentes planes, con cables de acero tensados puestos de manera cruzada, lo que geométricamente hace con que los cables formen un plan parabólico. El hecho de que los arcos de sostenimiento del puente se encajaran diagonalmente en las estructuras de apoyo produjo esfuerzos tridimensionales en la base, y para ello la fundación tuvo que alcanzar suelo estable, que fue encontrado solamente en una gran profundidad. Las diferencias de propiedades en las varias capas de suelo que caracterizan la región de Brasilia forzó el aumento de la fundación para vencer la falta de homogeneidad vertical y horizontal de las capas.
El puente no fue pensado solamente para tráfico de peatones y vehículos, sino para ser un complemento de la parte turística de la ciudad, ubicada principalmente en la explanada de los ministerios. Además, hubo un desarrollo y crecimiento de los comercios en esta región. El proyecto, inaugurado en el año 2002, impresiona por la funcionalidad y por la arquitectura monumental que transforma el emprendimiento turístico en una ejecución destacable de la ingeniería brasileña. Algunos de los datos más curiosos que te puedo dar sobre este puente es que cuenta con un extraordinario malecón, en donde podrás encontrar muchas caminerías, parques infantiles, un área verde perfectamente mantenida, restaurantes, bares, clubes y también algunos animales silvestres como la capibara. Estos hermosos animales los podrás ver nadando y caminando por todo el malecón. Al parecer están acostumbrados a interactuar con los seres humanos. En este lago Paranoá, donde se encuentra el puente Juscelino Kubitschek, se realizan múltiples actividades acuáticas e incluso aéreas. Así que podrás ver muchas lanchas, yates, grandes embarcaciones, motos de agua, aeroplanos y además algunos deportes como el sky surf, kayak, pesca, entre otros. Después de contarte todo sobre este maravilloso puente, Juscelino Kubitschek, me despido y los espero en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, El Show de Juancho. Dale like a este video, compártelo y déjame tus comentarios. Te amo. De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho, y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.